Hola, buenos días. Soy Reinaldo Rivera y vengo a hablarle de la efectividad de los derechos humanos. Pero no antes voy a recalcar en el lugar en el que me encuentro. Me encuentro frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Museo de la Tolerancia, donde en ellas data la importancia de obedecer a los derechos humanos y de reglamentarlos. Y podemos ver las consecuencias que han surgido a lo largo de la historia por no respetar a estos. Pero voy a empezar diciendo una cita de John F. Kennedy: al dar derechos a otros, nos damos derechos a nosotros mismos. Antes de hablar de los derechos humanos, voy a hablar de la historia de estos, del origen de ellos. Los derechos humanos surgen en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, primero con las Cartas de las Naciones Unidas, segundo por la creación de la Organización de las Naciones Unidas. No obstante, cabe resaltar que Francia en 1787 dio las primeras libertades en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Haciendo una perspectiva histórica, podemos llegar a la fundamentación de que los derechos humanos vienen del justnaturalismo. Esto quiere decir que el ser humano tiene derechos por el simple hecho de ser hombre, que son intrínsecos a ellos, es titular de estos por el simple hecho de serlo. Bueno, ahora hablaremos de las dos grandes reformas en México. La primera habla del juicio de amparo, aplicándolo sobre la protección a las normas generales y a las normas de derechos humanos, reconocidos en los tratados internacionales en los que México forme parte. La segunda versa sobre la progresividad de los derechos humanos, mediante la expresión del claro principio pro persona, como rector a la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. Cabe resaltar que en el artículo 1 de la Constitución mexicana pone a los derechos humanos y a la Constitución al mismo nivel. Pero, ¿qué acaso todos los tratados internacionales son de igual jerarquía? Por supuesto que no. Solo los tratados internacionales donde haya derechos humanos van a ser de igual jerarquía a la Constitución. Un tratado en el cual no tenga derechos humanos no es de igual jerarquía a la Constitución. Bueno, una vez señalando esto, en México, no obstante, se siguen dando muchos casos de violación a los derechos humanos. Esto se debe a la falta de práctica y que las cuales quedan en simples declaraciones y que no son precisos al ejercerlos y al aplicarlos, lo cual implica una obligación de los demás, del Estado y de todas las personas para respetarlos y aplicarlos, que no se queden en simples políticas, que el Estado debe ser garante. En este discurso no pretendo desconocer los importantes avances que ha dado México en los derechos humanos, sino invitar a una reflexión en los retos del porvenir, en todos aquellos retos que siguen pendientes, los cuales constituyen una tarea de las autoridades gubernamentales y sobre todo de los particulares, porque nosotros somos los que vivimos allá afuera y debemos respetar los derechos humanos. Muchas gracias.